Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, feliz inicio de semana. Hoy lunes tenemos un programa muy urgente que atender. Importante el tema, vital en la Ciudad de México. Diariamente cada uno de nosotros genera al menos 1,5 kilos o 2 de basura. Esto suma miles y miles de toneladas de basura que han colocado a nuestra gran ciudad como la segunda generadora en todo el mundo de basura. Es por esto que esta mañana hemos llamado aquí a la mesa de Agenda y Contexto al diputado Javier Hidalgo. Él es diputado de Morena, impulsor de la iniciativa de ley Basura Cero. Bienvenido. Hola Mariana, hola, buenos días a todos. Pues también tenemos aquí en la mesa a Rubí Peñaranda Espinosa. Ella es socióloga, es maestrante en Ciencias Sociales por Flaxo México, investiga el tema de la basura desde la sociología y es autora del libro La basura también da plata. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Contamos también en nuestra mesa con Eduardo Reyes. Él es especialista en generadores de estado sólido, egresado de la Unitec. También forma parte de un grupo selecto de especialistas con estudios en energía termoeléctrica y obviamente sistemas de generadores de estado sólido. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Y contamos con la valiosa participación de Luis Montiel Vilchis. Él es administrador por el INAP, además tiene una maestría en el IPADE y es especialista por la London Business School of Economics. Bienvenido. Gracias, Mariana, muy buenas tardes, buenos días, estamos aquí. Así es, buenos días, pues estamos totalmente en vivo esta mañana aquí en el estudio de Capital 21. Vamos a comenzar en la mesa de análisis, pongo el tema. Empezamos, Javier Hidalgo, acabas de irrumpir en la escena política de nuevo con otra iniciativa más, pero ahora de la basura. ¿En qué consiste tu iniciativa de ley Basura Cero? Bueno, van a ser una serie de iniciativas que tengan el concepto de basura cero. Ahora hemos presentado la más importante, que es una reforma a la Constitución, al artículo 115 para plasmar en la Constitución los principios de reusar y reciclar. Este estaría en el artículo 115 porque es el que se encarga de los municipios y son los municipios los que procesan todos los residuos que desechamos día a día. Aquí en la Ciudad de México serían las alcaldías. La intención es presentar esta iniciativa de reforma constitucional y ya posteriormente ir complementando estas propuestas con otras reformas, por ejemplo, las de desechos sólidos, en la que estaríamos hablando de las bolsas de plástico. Es una propuesta de bolsas de plástico reeducadoras y recicladoras. Estaríamos hablando también de la cuestión de los impuestos, empezar a hablar del impuesto al reciclado, ¿no? A la separación, perdón, un impuesto a la separación. Y también estaríamos hablando de terminar con los basureros a cielo abierto en la Ley de Desarrollo Urbano y una serie de iniciativas más para poder complementar y lograr que en México no generemos basura y que aprovechemos todos los residuos sólidos o la mayor parte y que los podamos reciclar. Esa es la intención de esta iniciativa y va directo a la Constitución. Recordar que la Constitución es nuestra máxima ley, que es la que marca los principios que nos rigen como país. Entonces, marcar el principio de reciclaje a nivel nacional es muy relevante. No existe ahora, es uno de los propósitos del mundo, no terminar con la generación de basura, empezar a desarrollar economías circulares. Actualmente tenemos una economía lineal, ¿verdad?, que se produce, se consume y se tira, y el planeta no da para esto. Y lo que queremos es una economía circular, que es reconoce la materia prima, produces, consumes y la reciclas. Y puedes hacer un ciclo infinito económico que permita un desarrollo sustentable para el planeta. En la Ciudad de México hemos visto que en algunas esquinas se acumula la basura, hay muchos vecinos que arrojan también su basura ahí y hay que hablar de los residuos industriales, que son también los más peligrosos y de los que casi no se habla porque como no los vemos, no los dejan tirados en la esquina de nuestras casas las industrias, pero son las que más contaminan. En este sentido, Rubí Peñaranda, tú tienes una evaluación de la basura a nivel continental. ¿En qué lugar está México y la Ciudad de México particularmente? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, bueno, la Ciudad de México, al ser también una de las ciudades más pobladas en Latinoamérica, está como entre los primeros 3 lugares de las ciudades que más generan residuos sólidos. Pero esto también hay que analizarlo
O sea, podemos hacer un análisis cuantitativo del asunto. En la ciudad se generan como aproximadamente por día 13.000 toneladas de basura, de las cuales solamente se aprovechan como 1.700 toneladas, pero más allá de las cifras, tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Porque la Ciudad de México presenta muchos problemas en cuanto a infraestructura para la recolección, en su sistema de recolección de basura. Y este es un problema al cual hay que atacar desde el nivel político, desde el nivel social. Hay muchas personas que se dedican a trabajar en el reciclaje de residuos sólidos. Sabemos que el reciclaje es una cadena, ¿no? Es una cadena compuesta por diferentes eslabones. Hay muchas mujeres, niños, que están trabajando en esta cadena del reciclaje, los denominados pepenadores, como acá los conocemos, y bueno, el problema entonces no solamente es un problema de administración, sino también es un problema social. Hay muchas personas que están trabajando con los residuos sólidos actualmente, pero que si no logran ampliar su capacidad, su eficiencia, es porque también tiene que jugar ahí, ¿no?, el rol gubernamental, que las leyes, la normativa, etcétera. Claro, y además en el Bordo Xochaca, por ejemplo, que es un tiradero a cielo abierto y que causa una grave contaminación ambiental, estamos hablando de hectáreas enteras en donde se han depositado pues las basuras, nuestros desechos cotidianamente, ahí van a parar. Mire la imagen, aquí lo podemos ver. Son imágenes del Bordo Xochaca. Este lugar está lleno de basura, es una ciudad por sí misma. Es una ciudad a cielo abierto, el tiradero está ahí y son miles y miles de toneladas las que se van acumulando. La gente vive ahí, evidentemente también hay animales, hay perros, son hombres hormiga, así se les conoce a los pepenadores que viven ahí, que hacen su vida ahí y que se la pasan pues tratando de separar la basura y de tratar de hacer algo. No se puede, ya es imposible. Ya la Ciudad de México, Javier Hidalgo, eres diputado, no aguanta más demagogia. Tenemos que hacer algo. Y ahí todavía hay que contemplar los gases de efecto invernadero que se generan, porque toda esa basura, que por cierto es relleno sanitario, aquí es algo avanzado, digamos, en teoría, entre comillas, porque en el resto del país se tira a cielo abierto sin ningún procesamiento. Ahí hay un procesamiento de ir saneando, pero ese saneamiento no es suficiente porque genera gases de efecto invernadero. En los últimos procesos de contaminación que hemos vivido en la Ciudad de México, de estos donde ya no podemos ver y que se hace hasta impedir el uso del automóvil y de fábricas, el 20% de los gases provienen de ese tiradero porque van descomponiendo la basura, ¿verdad? Y se tiene que ir liberando y entonces se va al planeta. Ese es uno de los inconvenientes de este modelo de rellenos sanitarios, de esta forma que estamos usando de los residuos de la basura, pero tal vez el más grave es que estamos convirtiendo el planeta en basura, porque todo eso que ven ahí viene del propio planeta, es producido como materia prima del planeta. Y estamos pasando, digamos, de bosques, del campo, de tierra, de minería, a basura. Ese es el proceso. Ahora, imagínatelo a nivel de los 7.000 y tantos millones de seres humanos que somos en el mundo. Esto no le doy al planeta más de muchos años. Nomás quiero aprovechar, si nosotros que vivimos en una sociedad de consumo, consumiéramos todos los seres humanos lo mismo que consume la clase media en Estados Unidos, se requieren 4 planetas tierras para poder generar toda la materia prima y luego tirarla a la basura. Ese es el dilema que tenemos. Eduardo. Fíjate que todo lo que se escucha aquí, pues todo tiene una verdad, ¿no? Pero sí es muy importante hacer entender a la gente que es un problema social, es un problema de naturaleza pues muy especial. Nosotros hemos llegado a la conclusión que en vez de tener tiraderos de esos, tener unas fábricas especiales para poder procesar toda la basura. Inclusive las mismas personas que trabajan ahí podían ser empleadas de la misma fábrica, con otras condiciones de vida, con una mejor forma de vida. Y las condiciones que nosotros ponemos no son muy difíciles. Es un poco atacar la corrupción, porque hay mucha gente metida en el asunto de la basura. Ese sería el primer término. Oye, Eduardo, además tú ya das una solución. ¿Nos puedes explicar cuál es la solución que das en este momento en el lugar en el que trabajas y cómo le hacen ahí para el reciclaje? Bueno, la tecnología
o toda la infraestructura viene de 5 empresas con las que nosotros participamos, 2 de ellas chinas y 3 europeas. Nosotros proponemos a municipios o alcaldías pues, que tengan un contrato con nosotros para poder hacer todo el procesamiento y de ese procesamiento que hacemos nosotros de la basura poder generar electricidad y tener un precio mejor que el que pueden obtener de la Comisión Federal de Electricidad. Ya en muchos países del mundo se hace eso y la verdad con muy buenos resultados. Entonces yo pienso que si hay un buen entendimiento entre el gobierno y la iniciativa privada, podemos hacer un proyecto muy bueno. ¿En qué consiste la energía termoeléctrica y los sistemas generadores de estado sólido? Bueno, nosotros lo que aprovechamos es el calor que puede generar la quema de la basura, ¿no? Y ese calor nosotros lo traducimos a electricidad con una eficiencia muy alta. Entonces le podemos dar, aparte del proceso que tiene normal de la generación de electricidad que podría ser de una planta normal, poder nosotros a lo mejor sacarle un 45% más de eficiencia con un generador de lo que nosotros estamos promoviendo. ¿Cómo se hace esa quema de basura? Llegan en un sistema, le dicen es un tubo donde entra la basura y entra a determinados grados y esa basura calienta agua y esa agua se mete en una turbina por medio del vapor y genera electricidad. Ese es el proceso normal. Si nosotros aprovechamos lo que nosotros hacemos con la generación de energía termoeléctrica, en vez de producir un 50%, a lo mejor podemos producir un 60 o 70% más. ¿Pero no se gasta agua? No se agua porque todo el agua se recicla, o sea, se convierte en vapor, se vuelve a convertir en agua y no afecta nada. Y en el caso del efecto invernadero, pues el calor no alcanza a salir, el calor se aprovecha para hacer vapor. Eso a través de las maquinarias, me imagino. Ajá, a través de la maquinaria, a través del sistema. Sí. Pues interesante. Luis, ¿cuál es la solución para la Ciudad de México? ¿Qué alternativas reales podría tener la ciudad ante la basura? Mira, en la Ciudad de México creo que ya se está implementando un programa de basura cero y esto de la economía circular. La economía lineal, si me permites, Mariana, primero la debemos de explicar, la voy a tratar de explicar de manera muy sencilla con un foco. Nosotros extraemos todos los materiales de la tierra, tanto en este caso metal como para hacer el vidrio que lleva los diferentes focos, y conforme vamos sacando y vamos produciendo esas partes, vamos desechando, y esa es parte de lo que dice el diputado. La segunda parte es la construyen el foco y esa parte también tiene desechos y van prácticamente del 40 al 50%, dependiendo del proceso, se desecha y al final nosotros lo usamos. Esa es la lineal. Lo que se está proponiendo ahora, que ahorita yo veo muy limitado aquí en México, es la circular, que básicamente es acortar los dos extremos de ese proceso lineal, doblarlo y hacer lo que es construir con los mismos elementos que tenemos del foco, tener nosotros un servicio. Entonces nos tenemos que cambiar la idea, la mentalidad nosotros como consumidores a no tener propiedad de ir y comprar un foco, sino tenemos que cambiar y las empresas tienen que cambiar también en los conceptos que tienen ellos de vender. No es vender, van a ofrecer servicios. Es como te dijo el foco de tu celular. El problema es de que todo esto se tiene que hacer un diseño ecológico dentro de las mismas industrias. Y para hacer esos pasos es muy costoso para las industrias. La iniciativa hoy por hoy se le está mandando todo al gobierno, a las municipalidades, y son las que menos carga tienen. Las que más carga tienen son prácticamente las empresas y los consumidores, porque tenemos que cambiar la mentalidad en el cómo nosotros adquirimos las cosas y tener muy en cuenta que ya no vamos a ser propietarios del celular, del foco, sino vamos a obtener un servicio por eso a través de las personas que se dedican a construirlos de manera ecológica. Muy bien. Javier Hidalgo, en tu iniciativa mencionas bolsas de plástico, impuestos a la separación de basura, terminar con los basureros a cielo abierto y a través de generar un concepto de economía circular.
En este sentido, este impuesto que mencionas a la separación de la basura, ¿nos puedes explicar más? Bueno, la idea es lograr un proceso completo a través de políticas públicas. El maestro Montiel es un parte del cuestionamiento que nos hace en el sentido de que no tiene un proceso de presupuesto que permita desarrollarse. Y lo que estamos planteando es que es una economía, como dice Rubí, pues que genera recursos. O sea, el recurso está ahí. El problema es cómo logramos descubrirlo. Y esta parte es fundamental para este proceso, la separación de los residuos sólidos, la separación en tu casa, que puedas tú encontrar no solamente entre orgánicos e inorgánicos, sino ya plásticos, residuos de vidrio, la parte de los residuos peligrosos, los residuos sanitarios, que esos no se pueden reciclar, ¿verdad? Todo lo que es papel de baño, toallas sanitarias, los desechos de los perros, por ejemplo, que tampoco puede, al menos como está en el proceso, no se puede reciclar, para que entonces encuentre un mercado ya separado, encuentre un mercado fácil de desarrollar de cada uno de los residuos, sea cristal, sea plástico, sea metal, y que podamos hacer una economía en donde incluyamos a los hoy pepenadores. O sea, el problema es que cuando se habla de capital, pues solamente se habla de la gente de dinero, y tú ahí tienes una serie de trabajadores con una gran experiencia. Se dice que son ¿no? más de 200,000 las personas que están tan solo en el bordo Xochiaca, que tienen relación con la basura, porque bueno, tú sabes que son hectáreas las que abarca tan solo el bordo Xochiaca. No, pues desde los pepenadores, o sea, los pepenadores que trabajan en el camión, tengo entendido que trabajan 2 o 3 personas oficialmente, y el resto son ayudantes que viven del proceso de la separación, y por eso los vemos separando de manera muy improvisada la basura. Y sucede esto que nos explicaba Rubí, de las 13,000 toneladas, solo 1,700 son aprovechadas. El objetivo aquí, hoy tenemos en la Ciudad de México, es el único lugar en el país donde ya hay una estrategia para poder atender este tema, con la intención de que para terminando el gobierno de Claudia Sheinbaum, el 80% de los residuos se reciclen a través de procesos de basura cero, porque el otro proceso que está ahora, que es el que nos comenta el ingeniero Eduardo, es en el sentido de la termovalorización, es decir, aquí generar electricidad a partir de quemar la basura. Este proceso estaba preparándose la ciudad para esto. El problema es que, como en la administración pasada estuvo llena de corrupción, aquí echó a perder una estrategia que había en ese sentido, que podía haber sido positiva, pero pues era un negocio redondo, mal procesado, que terminó desechándose. Entonces, ahora se trae esta estrategia para poder lograr que se separe y se aproveche todos los residuos, y que podemos generar otra materia prima suficiente para desarrollar esto. Fíjate, les quiero platicar, hay una empresa que se llama Basura Cero. Esta empresa recicla las bolsas de las papas, sabritas, pues, ¿no? De todos estos tipos, recicla y aprovecha y lo vuelve a hacer plástico. Bueno, ellos tienen su sede aquí en la colonia Tlampa. Van a creerme que su materia prima, que son los desechos de las bolsas de plástico, no los consiguen en México. Los tienen que importar de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí separan la basura y entonces la trae para acá. Acá, ¿qué sucede con estas bolsas que tienen metal, que tienen una serie de productos? Pues se van al agua, no, a la basura, a las cañerías, al desagüe. Entonces es un problema que tiene que ver con la separación, porque la economía está ahí, en la basura, el generar dinero, bien lo dice Rubí en su libro, está ahí. La cuestión es que con políticas públicas nosotros logremos desarrollar una estrategia que termine con la basura. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta idea para tratar de escuchar otros temas. Hay que repensar
y todas las propuestas son válidas y es por eso que hemos abierto aquí la mesa de debate en Agenda y Contexto. Hay que repensar la Ciudad de México, no nada más de manera sexenal, y sería lo deseable, como tú mencionas. Vamos a ver si logramos la meta como ciudadanos, como capitalinos, de lograr al final de este sexenio de Claudia Sheinbaum el 80% del reciclaje que menciona Javier Hidalgo, que sería lo deseable. Regresamos con más información, con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos en vivo en Agenda y Contexto. Ya regresamos a Agenda y Contexto. El tema en la mesa, ¿qué hacer con las miles de toneladas que generamos en la Ciudad de México? Ya somos la segunda ciudad con mayor generación de basura en el mundo. Ruby. Sí, bueno, tenemos que recordar también que a nivel Latinoamérica hay muchas iniciativas, porque la basura es un problema de todos, de eso estamos de acuerdo todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a nivel Latinoamérica hay muchas iniciativas para reciclar, para aprovechar, para reducir nuestros residuos sólidos, pero lo que comentaba el diputado hace rato es muy cierto que, por ejemplo, en el caso boliviano, que es de donde yo soy, muchas veces, como Bolivia no tiene la capacidad técnica para aprovechar sus residuos sólidos, lo que hace es vender su basura a Perú. Y en Perú, como es un país más grande, con una economía más estable, entonces lo que se hace es aprovechar esos residuos sólidos. Por eso también es importante que ampliamos las iniciativas que ya se están dando, porque es muy cierto, tanto a nivel societal como a nivel gubernamental, históricamente se han propuesto muchas iniciativas. El problema es que muchas veces estas están ligadas con intereses políticos o están ligadas con, no sé, cambios de gobiernos, etcétera, y al no haber una continuidad, es bien cierto, se pierden las iniciativas. Oye, Exacto. además tu libro, la basura genera plata, ¿no? Ese es tu libro, se llama La basura también da plata. Cuéntanos cómo hacer plata con la basura, cómo hacer dinero. Bueno, en la ciudad de La Paz, que es donde yo he hecho mi estudio, en La Paz, Bolivia, lo que yo he investigado es cómo las personas, ya sea desde los pepenadores, desde los centros de acopio, que son espacios donde se comercializa basura, no solo pepenadores, sino también la sociedad civil, como yo, por ejemplo, podemos ir y vender nuestros residuos sólidos, botellas PET, cartones, vidrios, etcétera. Bueno, a partir de la sociedad civil se genera una cadena de reciclaje muy amplia que va a parar hasta Perú, que es donde se comercializa, donde se recicla propiamente los residuos sólidos para después ser comercializados en nuevos productos. Pero asimismo, por ejemplo, en Bolivia, en La Paz especialmente, también la alcaldía paceña, que sería como la gobernación acá, también tiene su propia cadena de reciclaje y también genera dinero a partir de separar, clasificar y comercializar los residuos sólidos. Entonces, no solamente la sociedad civil como, no sé, desde su economía informal, sino también la alcaldía paceña desde su economía formal, en la ciudad de La Paz actualmente están generando dinero, están generando plata a través de la basura y mi libro básicamente estudia eso. Pero en la Ciudad de México también eso es algo que se puede hacer. La basura es prácticamente una mercancía que se puede insertar en diferentes mercados, que el vidrio, que los plásticos, que los papeles, los restos orgánicos, por ejemplo. Con los restos orgánicos se puede desarrollar un mercado sumamente grande, que se está haciendo. En la Ciudad de México hay iniciativas, hay proyectos, pero el problema es ese, no se están ampliando estas iniciativas, y lo cual es triste, ¿no? Porque en realidad hay muchas personas que están dispuestas a trabajar en medio de la basura, hay mucha voluntad política también, y el problema sería conseguir más infraestructura, mejorar los mecanismos que actualmente se están. Eduardo, Luis, ¿cuál es tu propuesta para generar con la basura dinero? Finalmente, la Ciudad de México es el segundo lugar mundial en generar basura. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, de hecho se está generando, pero no le llega al gobierno. Se queda en manos de algunos. Y recordemos que no hace mucho se murió el que le llamaban el líder de la basura, y él sacaba prácticamente más de 70 millones de pesos diarios por concepto de la basura, porque él era el que coordinaba a todos los pepenadores
en el Distrito Federal. Entonces, lo asesinaron, pero la gente que está abajo de él vio el gran negocio que era y está haciendo un negocio, pero para particulares, no está haciendo para la ciudad. Que en el contexto que está poniendo el diputado, creo que esa es la iniciativa, que se saque dinero y se haga prácticamente autosustentable el proceso. Que eso es una de las cosas que se tiene que ver, ya que para poder llegar a una economía circular es mucho más complejo y es sistémico todo lo que se está haciendo, todo lo que se debe de hacer para poder llegar a eso. Muy pocas economías en el mundo están pudiendo cambiar de la economía lineal a la circular, particularmente en Europa, 3, pero todas las demás estamos haciendo intentos, pero o les falta ser acompañadas de dinero si van para el gobierno, claro, o de inversión si van para la iniciativa privada. Sí. Y esto es algo que la certeza jurídica en caso de los inversionistas podría darles, cosa que no hay aquí en México, cosa que en México se ha tomado como una potestad tanto de los presidentes municipales o de los alcaldes o de los mismos que están sacando el dinero de la empresa, de la basura, están sacando, ellos tienen como potestad eso, o lo toman ellos como potestad, lo cual no es cierto. Una vez que la basura ya nosotros la desechamos, teóricamente debe de ser para el Estado y el Estado debe de lucrar con ella o hacer lo que se debe de hacer con ella para poder sustentar todos los proyectos que se están definiendo. Hoy por hoy no se hace así. Hoy por hoy unos cuantos son los beneficiados y unos cuantos tienen el monopolio de la basura, digámoslo así. Claro, y además, oye, 70 millones de pesos, Javier Hidalgo, por 365 días. No, bueno, te comento, es un negocio. El problema más bien es que sí necesitamos tomar políticas públicas, no solo por la ciudad, digo, soy federal, las ciudades de México es lo más avanzado en términos de separación, bueno, no, Querétaro es el más avanzado en términos de separación, y aquí en la Ciudad de México también es desigual, por ejemplo, la alcaldía de Coyoacán es la más avanzada en separación. La verdad es que hay unas que separan muy poco y estamos hablando de orgánico e inorgánico. Sí, si nos vamos a una evaluación por alcaldías, yo creo que ahí tendríamos algunas evaluaciones interesantes. Hay muchísima desigualdad en esto y tiene que ver con la política pública, porque no es un proceso donde digamos que de la alcaldía de Cuauhtémoc sean personas diferentes a la alcaldía de Coyoacán, sino que no hay una política pública adecuada. Pero si te vas ya al país, hay entidades como Chiapas donde el reciclado es cero. Y no quiere decir que sean seres humanos mexicanos peores, sino simplemente no hay políticas públicas que vayan promoviendo esto. Y es muy importante porque imagínate el planeta que le estamos dejando a los jóvenes. Ahorita se nos hace fácil hacer basura todo, pero en 20, 30 años no solamente los gases de efecto invernadero, o sea, ya no vamos a tener lugares sanos, claro, porque la basura, pues estamos conviviendo con la basura y como somos una sociedad de consumo, el consumo de 7,000 millones de seres humanos, todo lo que consumimos diariamente, tirarlo al planeta, claro. Bueno, ahora nos quejamos por los mares, porque estamos viendo que en vez de peces hay plásticos, que las tortugas en vez de consumen popotes y bueno, hay un efecto social muy fuerte. Yo veo mucho entusiasmo en la juventud, en los niños, a que no les dejemos este planeta así. Por eso es importante este tipo de iniciativas para que en corto plazo lo podamos resolver a partir de políticas públicas que generen economías circulares diferentes donde pueda procesar la iniciativa privada, puedan participar los pepenadores. Es muy importante que sea incluyente, que no sea excluyente, que la gente que se dedica a eso ahora encuentre un proyecto de emprendedor y que podamos generar esta conciencia en la sociedad. Yo, por ejemplo, planteo esto del impuesto a la separación, que sería fundamentalmente pues que el servicio de basura fuera gratuito para
para las personas si lo entregan separado. Pero si no lo entregan separado, creo que es válido que le cobren para que haya alguien que separe y entonces se pueda transformar otra vez en los residuos. Y A ver, entonces, la idea, tu propuesta a nivel federal, que se tendría que aplicar en la Ciudad de México es, si no entregamos separada la basura, como se establece en la ley, que hay que separar la basura, aparte plásticos, aparte cartón, aparte de desechos, etcétera. Si no entregamos esta separación de basura al camión de basura, vamos a pagar este impuesto para que alguien lo haga. Pues sí, a mí me parece natural para que no haya... Ahora, quiero decirte que el 48% de los mexicanos sí separamos. El problema es que cuando ya entra el proceso se vuelve a revolver, ¿no? Entonces no le veo dificultad a esto. Esto obviamente debe de incluir a la industria, porque ¿quién recoge los desechos de la industria? De los servicios, pues siguen siendo los municipios, ¿verdad? Entonces, y que pueda ser esto un ingreso que pueda servir al gobierno. Esta parte me parece muy interesante, de que pueda en los procesos de reciclado, pues el gobierno venderlos para que pueda ser la materia prima para que se pueda reciclar. No poner por delante el negocio, sino poner por delante el planeta. Y yo creo que a muchas de estas empresas hay que, en un primer momento, también esa es otra de las propuestas, ayudarles fiscalmente, que permita que se desarrollen incentivos económicos, que se permita desarrollar rápidamente y entonces cambiar de hábitos para el bien del planeta. Estoy seguro que lo podemos lograr en corto tiempo. Hoy estamos viviendo una cuarta transformación en el país. El tema de los residuos debe ser parte de este cambio de mentalidad que estamos viviendo y que esto puede ser pensar en el futuro, en el planeta que le tenemos que dejar a los que vienen detrás de nosotros. Es fundamental que lo hagamos hoy. En ese sentido, sí, Luis. Hay una cosa que creo que sí estamos en la cuarta transformación, pero no va acompañada de dinero, simplemente se está quedando en letra muerta y se está reduciendo el presupuesto a las alcaldías. Ahí tenemos una demostración de varios alcaldes que vinieron a la Ciudad de México a tratar de hablar con el presidente y terminaron hablando con el subsecretario de Gobernación. Y no se está cumpliendo, estamos metiendo más cargas de trabajo y más responsabilidades a los municipios y a las alcaldías cuando no estamos dando el dinero y obviamente, como usted bien sabe, diputado, están distribuidos y ya están etiquetados el presupuesto y se le está quitando tanto a seguridad pública como a lo que es residuos sólidos. Mi querido ingeniero, maestro, tengo otros datos. Ajá. Eso no coincide con la realidad. La verdad es que si uno ve a los municipios en qué están ellos también gastando el recurso, por ejemplo, ahí evidenciaron a uno de los presidentes municipales de que no está consumiendo adecuadamente. Luego, así hay una regulación para poder otorgar los recursos a los municipios y se les está aumentando. Me toca a mí ver lo del presupuesto. Es falso esto y es más con una visión partidista. A mí sí me gustaría entrar más bien en el contexto real. Esto, digamos, para todos los municipios del país, pues una forma pues, que se ve cuando uno dice vamos a hacer un cambio de hábito, dice, pero ¿qué recurso me estás dando? Lo que le digo es una política pública que ellos pueden generar el propio recurso. ¿Cuál recurso le estoy dando? En la reforma constitucional, ese principio para reciclar. Se le están dando facultades. Que permita desarrollar estos procesos. Ajá. Y que cada municipio se haga responsable de esto. Pero este no es un dato que le estemos dando. Ese es desde que está fundado el artículo 115 constitucional, le da al municipio la facultad de atender los desechos de los desechos. Sí, dentro de lo que es municipio libre, pero no le está dando mayores facultades, pero no mayores recursos. Porque con las facultades, con la política pública, eso es lo que estamos diciendo, la basura es dinero. La cuestión es que hay una política pública adecuada que permita que generen los dineros los propios municipios. ¿Y esto se podría lograr si se aprueba tu iniciativa de ley? Esa es la idea. Ahorita estamos pasando solamente a la parte de los principios constitucionales. Reconocer el principio del reciclaje en la Constitución. Okay. Vienen las otras leyes en donde tiene que ir generar esta idea de economía circular,
no de una economía que dependas de la federación, sino ellos mismos pueden generar su propia economía. Cada municipio tiene desechos diferentes. Claro, no imagínate, es lo mismo nada más hay Chiapas que, que Chihuahua. claro, hay que pensar 70 millones de pesos diarios. Yo creo que sí convendría a los municipios, y tú mismo has dicho, Coyoacán tiene el mejor sistema de separación de basura. Querétaro. Eduardo. Hay una cosa que me llama la atención de a lo que se refieren de que la basura es dinero. La basura no es dinero. La basura está ahí, no es dinero, es basura. Sí, no, es Cuando reciclado. tú agarras y haces el proceso es donde Sí. viene el cambio. Claro. Hay muchos lugares en el mundo, muchos países en el mundo, que te cobran a ti por recoger la basura. ¿Por qué? Pues ahí estás recibiendo dinero para poder hacer todo el proceso que tú quieres. Aquí en México no te cobran por recoger la basura. O si acaso le das a alguien, el pepenador, como tú dices, al que está en el camión, darle algo de dinero, que no debería de ser así, sino ya debe ser en automático para poder tener cierta recaudación, para poder tener un tratamiento específico de la basura. El Estado de México es el basurero del DF. ¿A dónde se va la basura del DF? Al Gordo Xochiaca. No, y a muchos, Y hay a muchos otros basureros. Sí. Y eso no debería de ser. Debería de haber una comunión entre el DF y entre la Ciudad de México y el Estado de México para recibir esa basura. ¿Dónde? Lo que yo propongo, ¿no? Para no hacer basura. Para poder hacer realmente un reciclaje real. Porque esa basura, pues, la otra vez vi un video, un reportaje que hicieron allá en la zona de Cancún, donde hay cientos de hectáreas llenas de basura al aire libre. O sea, y máxime ahí en ese lugar donde los mantos acuíferos pues, están directamente ahí. Entonces imagínense la contaminación que hay. ¿Quién hace algo? O sea, yo como el diputado, pues no nada más estaría viendo la Ciudad de México, estaría viendo muchos lugares donde tener que apoyar para poder hacer realmente un apoyo integral para Claro. toda la basura que se mueve, ¿no? Pues qué bueno, celebramos la verdad que hayas venido, Javier, que te hayas sentado con nosotros en Agenda y Contexto en esta mañana, porque son muchas las iniciativas, aparte de la tuya. Quisiera que abundaras más. ¿Qué pasa con esto de las bolsas de plástico? Ya has explicado el impuesto con la separación de la basura. Si la persona no separa la basura, tú propones que se dé dinero, esa persona pague un impuesto para que alguien más lo haga. Cuando mencionas, hay que terminar con los basureros a cielo abierto, ¿cómo lo planeas en tu iniciativa de ley? Y cuéntame si estás contemplando también incluir, darle seguridad social a todos estos hombres hormiga, que así se les conoce, que son los pepenadores. Bueno, sería cada uno de los aspectos que incluye el proceso de las políticas públicas que hay que desarrollar. Insisto, ahora lo que estamos señalando es la reforma constitucional al 115 como un principio, y como un principio que va a regir las otras leyes. Todo lo demás son ideas que pueden ser debatidas. Algo que hemos impulsado en la Cámara de Diputados es el Parlamento Abierto, donde especialistas platicamos y procesamos ideas. Así logramos la del etiquetado frontal, de advertencia, ya ahora en los productos alimenticios. Bueno, ahora estamos en un tema que está en boga es el de las bolsas de plástico, que se desechen las bolsas de plástico de un solo uso. Bueno, aquí algo que estaríamos planteando es algo diferente, que todavía no está en una iniciativa, pero que es un concepto, el de obligar a que todas las bolsas de plástico sean educadoras o recicladoras, que te puedan dar indicaciones de productos que tú puedas ir preparando separando para poder reciclar, desde que lo consumes. Mira, por ejemplo, las heces caninas. ¿Qué pasa con las heces caninas? Por décadas estaban a cielo abierto y la banqueta, caninas y las pisas. Y generaba una gran contaminación. Bueno, se logró ahora que cada dueño recoja las heces de sus perritos, pero lo recoge en una bolsa de plástico. Y entonces el ese es orgánico y la bolsa de plástico no. Y esa se manda al basurero, pero en el basurero pues es una bomba, porque está adentro generando toda una gases, ¿no? O se manda al drenaje, pero en el drenaje es diferente a la heces humana porque está envuelta en el plástico. Entonces, una propuesta es que, por ejemplo, en los productos de alimentos para perros se pueda, que vengan acompañados de sus bolsas para recoger
pero con bolsas compostables que permita orgánica, que entonces ya sabemos que el proceso va completo y se vaya como orgánico. Lo mismo podemos hacer con los desechos sanitarios, lo mismo podemos hacer con los desechos orgánicos. Por ejemplo, todas aquellas tiendas que vendan productos orgánicos, frutas, verduras, todo esto, puedan entregarlo en bolsas compostables, que del color que estamos señalando ya, como para que pueda reconocerse que es materia orgánica y con las indicaciones de lo que puede separar. Y así cada una, plástico, vidrios, y entonces que tengamos bolsas, que las bolsas ya tengan el concepto para su separación, que ayudes, que tú puedas colgarla y decir, esta es bolsa de vidrio, esta es bolsa para reciclar metal o plástico, papel, y entonces esto puede ayudar y tú ya desde el principio la reconozcas. Hoy todas las bolsas son negras o del color del comercio. Entonces es una idea que puedan ser unas bolsas educadoras que permitan a la sociedad desde que consumen ir ya preparándose para la separación. Excelente. Ojalá que sí se apruebe. Perdón que interrumpa aquí al diputado, pero también ya hay bolsas biodegradables. Ajá. Y esas son la magnífica opción para todo, ¿no? Se deshacen mucho más rápido que las otras bolsas. ¿Las recomiendan? ¿Todos los que están en la mesa recomiendan bolsas biodegradables? Sí, y también en el caso de los... hay consenso en ese punto, bolsas biodegradables, ahí la llevamos. Y en el caso de los supermercados, ya en muchos lugares del mundo ya no te dan bolsas de plástico, te dan bolsas de cartón o llevas tú tus propias bolsas de tela. Perfecto. Y eso nada más es de acostumbrarse. Sí, claro. ¿Rubí? Sí, por eso también yo creo que partiendo de esa idea, es muy importante que la denominada responsabilidad social empresarial, que muchos negocios privados, empresas, las grandes empresas, también tomen parte de este proyecto. Porque las grandes empresas, que la Coca-Cola, que no sé, las grandes empresas venden sus productos, pero de una manera irresponsable, porque ellos también al vender sus productos están promoviendo mucho la generación de basura. Claro. Entonces también es importante que desde el nivel político se incentive, se impulse que las empresas también estén involucradas por ejemplo, una empresa, si es que digamos, yo vendo, no sé, jabón en bolsas plásticas. Puedo generar mecanismos para que la gente, no sé, campañas, por ejemplo, del tipo, si usted me canjea 5 bolsas plásticas y yo le regalo un nuevo jabón, por ejemplo. De cosas tan pequeñas de las que hacen la diferencia, ¿no? Hay que hacer un llamado a las empresas que se hagan socialmente responsables y escuchen las propuestas que se están generando aquí en la mesa. La idea es generar políticas públicas que faciliten la separación y la economía circular para evitar la basura. Oigan, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en vivo, aquí en Agenda y Contexto, para hablar de este tema. Es imposible abordar un tema tan complejo y tan delicado en una hora, pero yo te invito a que regreses con nosotros, Javier, y que nos digas si sí fue aprobada tu propuesta, si lograste incluir a las empresas y si vamos o no a pagar este impuesto que estás mencionando, si no tiene usted la posibilidad de separar la basura y si no lo hace, la propuesta de Javier Hidalgo es que haya un impuesto para que alguien más lo haga. Y además otras más, que son algunas otras propuestas tuyas para crear políticas públicas y terminar de una vez con esto, porque la ciudad ya no aguanta tanta demagogia. Tenemos que hacer algo con relación a la basura. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia del diputado de Morena, Javier Hidalgo. Muchísimas gracias. También agradezco la presencia y la valiosa aportación de Rubí Peña Aranda Espinosa, de Flaxo, socióloga. Muchas gracias. Igualmente agradezco la valiosa participación de Luis Montiel. Gracias. Gracias. Y de Eduardo Reyes, especialista en generadores de estado sólido, egresado de la UNITEC. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues no se quede, vamos a hacer una pausa, quédese, y también invito a nuestros invitados que estamos por despedir y a usted, por supuesto, no se mueva, porque vienen 2 estudiantes, 2 jóvenes que nos dicen cómo solucionar el problema de la basura y tienen menos de 28 años. Ya volvemos. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de vuelta y mire usted, como se lo dije y se lo adelanté antes de la pausa, son brillantes, son jóvenes, son estudiantes y están aportando ya
propuestas para usarlas ahora mismo. ¿De qué se trata? Nos lo van a explicar Paula Gómez, estudiante del TEC. Ella estudia creación y desarrollo de empresas. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos a Víctor Flores, estudiante del TEC, egresado. Él es ingeniero biotecnólogo. Muchas gracias. A ver, me dijeron que ustedes han creado una innovación para la basura. ¿De qué se trata, Paula? Bueno, pues nosotros estamos desarrollando un bioplástico 100% hecho de materia orgánica, que no solamente es un bioplástico, sino que también ayuda a la degradación de la basura orgánica. Porque como veíamos, hoy en día tenemos un problema muy grande en la Ciudad de México con el tratamiento de basura. Y esto no solo es de los residuos sólidos, sino también de los residuos orgánicos. Hoy en día en la Ciudad de México esta basura se pudre en vez de degradarse. Y nuestra solución atiende a este problema, ayudando a que la basura orgánica se degrade y además atendiendo a la economía circular, porque al degradarse nuestra bolsa junto con la basura, se crea un residuo que nosotros podemos usar para la agricultura, para mejorar nuestros suelos. Excelente. Víctor. Pues sí, como mi compañero Pau ya lo puedo comentar, este proyecto sale justo con el saber la realidad de la situación de la Ciudad de México, ¿no? Se necesita una infraestructura muy grande, grandes inversiones para atacar tratamientos de residuos. Y lo que nosotros quisimos hacer es desarrollar una herramienta que a cada ciudadano pueda contribuir realmente. Entonces, esta bolsa lo que busca es que al momento de tú separar tu basura con orgánica e inorgánica, tú puedas saber que tu basura orgánica realmente se va a degradar y no va a terminar solo en acumulación en algún vertedero o algún cielo abierto. Claro que sí. Hablamos en la mesa, ustedes escucharon a nuestros panelistas esta mañana con distintas propuestas y una iniciativa de ley que ya está por discutirse y ser votada en el Congreso, y si logra aprobarse esa iniciativa, pues van a cambiar las cosas. Sin embargo, ustedes ya se adelantaron con la bolsa bio. Aquí la vemos, es esa bolsa que vemos en las imágenes. Sí, justo. Es la bolsa bioplástica. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes innovar con esta tecnología, Paula? Pues llevamos un año tratando de desarrollarla, pero en realidad aquí Víctor, que es el biotecnólogo, ya lleva estudiando todo este material, el bioplástico, durante creo que más de 2 años. ¿Cómo lo preparaste? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se produce? Okay, lo primero que hicimos fue seleccionar un tipo de carbohidrato y un tipo de proteína que haciendo la formulación adecuada nos pudo dar un bioplástico 100% biodegradable. Este bioplástico también puede resistir las mismas fuerzas mecánicas que un plástico convencional. Eso quiere decir que no se te va a romper luego cuando la uses, que te va a dar cierta durabilidad. Y bueno, la innovación más grande es justo unos microorganismos que le implementamos a la formulación, que estos son lo que le dan esta actividad bioestimulante, esta actividad que va a degradar la bolsa, no importa la circunstancia, no importa si termina tristemente en un parque aventada o termina en un basurero, y también va a promover la degradación del contenido orgánico que tenga. A ver, Víctor, yo tengo una bolsa, hoy supongo que me das ahorita una bolsa, yo la llevo, empiezo a arrojar ahí mi basura, por ejemplo, en la cocina para hacer los alimentos, ahí tengo toda la basura. Esta bolsa la puedo arrojar y yo sé que esa bolsa se va a degradar junto con los vegetales y los restos de comida. Claro, sí, exacto. Sí, lo que va a pasar es que al momento de tú separarla, pues bueno, uno estás evitando que tenga contaminación con plásticos, latas, otro tipo de materiales. Entonces, los microorganismos se van a activar después de cierto tiempo, no va a ser automático, porque la puedes tener en la alacena empaquetada y eso no va a afectar que se empiece a descomponer por sí sola, ¿no? Ya en un proceso de humedad en el ambiente, los microorganismos van a empezar a activarse y van a empezar a comerse primero todo el residuo de las zanahorias, del guisado, el maíz que pusiste. Oye, pues era un sueño, era como que una idea de hace muchos años, porque la gente obviamente sabe que el plástico o otros materiales, unicel por ejemplo, no se degradan, ahí se quedan y pueden contaminar décadas la tierra. ¿Cómo es que te involucras en este proyecto, Paula? Bueno, pues llevamos una materia, Víctor y yo, de emprendimiento, y bueno, a mí me encanta el emprendimiento social, es por la razón por la cual empecé a estudiar creación y desarrollo de empresas. Entonces Víctor tenía esta tecnología que estaba desarrollando y se acercó conmigo ya que vio mi interés en mejorar, poner un granito de arena para mejorar el medio ambiente, y así fue como empezamos. Oye, si la lanzan en el mercado esta bolsa, ¿la van a lanzar o ya la lanzaron? No, la vamos a lanzar. ¿Cuánto va a costar?
Estamos esperando que tenga un costo similar a los bioplásticos que existen hoy en día, pero es un poco más elevado ya que los bioplásticos que podemos ver en el mercado no cumplen la misma función que el nuestro, y además muchos de estos están creados por un porcentaje materia orgánica y un porcentaje plástico. Así que sí ayuda al medio ambiente, pero sigue teniendo microplásticos. Oye, muy bien. Víctor, ¿qué nos puedes agregar? Sí, esta parte nosotros esperamos que tenga precios competitivos. Si se empieza a dar esa iniciativa que platicaban hace rato en la mesa del impuesto a las bolsas de plástico, pues va a mejorar para nosotros, dado que pues, las bolsas de plástico van a tener un precio más competitivos con los bioplásticos. Y también lo hemos visto bastante aceptable en muchas personas que hemos hecho una validación de mercado, si les gustaría, si lo utilizarían, si creen que fuera beneficiario. Entonces, todo eso estamos listos para empezar. No, bueno, yo creo que nadie se opone a que las bolsas cambien, cualquier tipo de bolsa que usemos. Si ustedes se dan cuenta cuando van al supermercado o al mercado, hay empaquetados. Entonces, esos empaquetados generan basura. Son plásticos, todo involucra plástico. De verdad que es la ciudad que más usa el plástico, es la Ciudad de México. Quienes hemos tenido oportunidad de salir a otras latitudes, a otras partes del mundo, sabemos de esto. Porque aquí en México, bueno, te venden un producto y viene envuelto en un paquete de plástico, y luego otro paquete de plástico para llevártelo, y luego la basura. Son hasta a veces 3 bolsas o 3 empaquetados plásticos de cada producto, y es por eso que generamos al día más de 2 kilos. Se dice que entre 2 kilos y 2,5 kilos por persona se genera en la Ciudad de México, y hay otros datos que indican que son más de 3 kilos. Así que bueno, sí generamos basura y tenemos que hacer algo. Muchísimas gracias, yo les agradezco su presencia. A Paula Gómez, estudiante del TEC, gracias. Muchas gracias por la También a invitación. Víctor Flores, estudiante del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya cerramos este tema de la basura. No se vaya porque tenemos otra mesa de análisis con Alberto Cuenca como cada lunes. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto, y como cada lunes, Alberto Cuenca nos tiene los temas que serán la noticia de la semana. Adelante, Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días, Mariana, a ti y a tu auditorio. Comentarte que en el Congreso Capitalino inician ya los trabajos preparatorios para ir conformando el proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para el año al año 2020, y pues en torno a ello es que los alcaldes de la ciudad están visitando la Comisión de Presupuesto del órgano legislativo para hacer sus solicitudes de presupuesto. Ya lo han venido haciendo desde la semana anterior, ya les tocó el turno a las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y hoy pues inician otra vez esta pasarela de alcaldes con Gustavo Amadero, Iztacalco y Iztapalapa, que acuden el día de hoy. Pero también asistirán el próximo miércoles Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpalta. Ya después de eso vendrán el resto de las alcaldías para la siguiente semana, y después ya los órganos autónomos de esta ciudad. Con esto inician formalmente, como te decía, los trabajos para iniciar la construcción del presupuesto de egresos de la ciudad para el año 2020. También comentarte que, pues bueno, tenemos ya en puerta la celebración del Día de Muertos. Se han sucedido muchas actividades culturales y este viernes no será la excepción. Se inaugurará en el Zócalo capitalino la mega ofrenda del Día de Muertos, y ahí pues lo importante, lo destacado es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezará la inauguración de esa ofrenda junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ocurrirá el viernes 1 de noviembre, poco antes del mediodía. Claro, y en este ejercicio de transparencia con relación a las 16 alcaldías, hay que preguntar también si la ciudadanía siente cercanía o sabe que su alcalde es próximo y está cercano y atento a los problemas que se viven en cada una de las colonias en materia de seguridad, en materia económica, en materia de desempleo, en todas las materias, ¿no, Alberto? Pues yo lo llevaría incluso más allá. Seguramente la ciudadanía no sabe o desconoce que los alcaldes acuden cada año al Congreso Capitalino, a esta comisión de presupuesto, a hacer las solicitudes del gasto para el próximo año,
y ahí prácticamente desglosan qué y cómo pretenden gastar, desde gastos de nómina, gastos operativos, hasta gastos de inversión y gastos en programas sociales. Hacen ahí toda una puntualización de cómo pretenden llevar a cabo el ejercicio presupuestal del año siguiente, y pues es un ejercicio amplio de transparencia en donde se ofrecen muchos detalles de esa información. Pues así es, vamos a estar muy atentos como surjan estas discusiones y estos debates allá en el Congreso. Muchísimas gracias, Alberto, muy buen día. Hasta luego. Buen inicio de semana para nuestro compañero Alberto. Pues no queda más que agradecer a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora, y también a Mónica Ponce e Itzel Mendoza en la pantalla, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Yo lo espero de lunes a viernes a las 10 de la mañana, y no se pierda nuestra retransmisión a las 5 de la tarde. Hasta pronto.